Presenta este espacio. Fundación Telefónica Movistar. Actualiza tu currículum con sus nuevos cursos virtuales gratuitos. Y Lenovo. Para cada necesidad. Elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Cuando pensamos en fósiles, quizás pensamos primero en dinosaurios. De hecho, no hace mucho aquí en Perspectiva nos visitó un paleontólogo para hablarle de los dinosaurios encontrados en nuestro territorio. Pero esos animales del pasado no son los únicos gigantes que dejaron esas huellas en nuestro territorio. Hace miles de años, Uruguay también fue tierra de dientes de sable, perezosos, osos y otros animales que componen la megafauna de América del Sur. Incluso algunos llegaron a convivir con humanos en el continente. En nuestro país, sus fósiles fueron encontrados por un grupo de paleontólogos que trabajó en el arroyo Vizcaíno, a 4 kilómetros de la ciudad de Sauce. En diciembre pasado publicaron Megafauna 3D, un libro de huesos, con un detallado trabajo de diseño, fotografías e ilustraciones para completar la experiencia, y que además permite ver a los animales, a los huesos y demás elementos paleontológicos mediante realidad aumentada. Este entonces es un proyecto que cruza la paleontología, lo más antiguo, con la disrupción, la tecnología y la innovación. Y para conocer más de este proyecto recibimos aquí ahora en el estudio al paleontólogo Luciano Varela. ¿Qué tal, Luciano? Hola, gracias por recibirnos. Y al diseñador e ilustrador Martín Batallés. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a ambos. Antes de meternos ahí, yo aclaraba la diferencia con los dinosaurios, ¿no? Porque estábamos en la previa capaz que diciendo, bueno, dinosaurios, un libro de dinosaurios. Es unos poquitos miles de años después, un poquitos millones de años después. Sí, de los dinosaurios. exacto. Pero bueno, uno tiende capaz a unir, uno que no sabe, ¿no? Que viene de otro palo, tiende a unir todo dentro del mismo periodo de tiempo, ¿no? Sí, como para rápidamente poner en contexto, los dinosaurios son los fósiles más conocidos, eso es verdad. Los dinosaurios tienen muchísimo más lugar en los medios generalmente. Tiene un poco de culpa de Jurassic Park ahí. Claro. Y bueno, pero los dinosaurios vinieron en un momento de la Tierra que ocurrió hace muchos millones de años. De hecho, se extinguen hace 65 millones de años. Y estos animales, a lo largo de la historia de la Tierra, hubo fósiles en otros momentos. Y en particular estos, con los que trabajamos nosotros y que están en el libro, son los conocidos como megafauna del Pleistoceno. Eso es un periodo mucho más reciente en la historia de la Tierra. El Pleistoceno arranca en unos 2,5 millones de años nada más y termina hace muy poquito, hace 10.000 años. Por eso vos comentabas que estos animales convivieron con los humanos. De hecho, no solo convivieron con los humanos, sino convivieron con el resto de los animales que hoy en día se encuentran en nuestro territorio. Algo de eso dice en el libro, ¿no? Como que si viajáramos en el tiempo a 15.000 años para atrás, nos encontraríamos con animales que conocemos. Exactamente. ¿No? Y además con estos. Exactamente, sí. De hecho, hay animales, los liptodontes, por ejemplo, que son parientes relativamente cercanos de los armadillos, de las mulitas que nosotros conocemos. No es que sean los antepasados de las mulitas, sino que son animales muy emparentados con las mulitas, que a diferencia de las mulitas, hace 10.000 años se extinguen, mientras que las mulitas hoy en día siguen viviendo en nuestro territorio. Esa es como la principal diferencia. Son animales gigantes, la gran mayoría, y ocurrieron hace muy poquito tiempo. O sea, lo que define a la megafauna es lo mega, ¿no? O sea, el exactamente, tamaño. Según distintos criterios puede estar, el límite puede estar en distintos tamaños según los autores, pero todos concuerdan que sí, que son animales muy grandes, que superan cierto tamaño, y eso está relacionado al espacio que ocupan en su ecosistema, a cómo se reproducen, a cómo viven. Tiene relación con muchísimas cosas donde se producen cambios al llegar a estos tamaños, además de hacerlos espectaculares cuando nosotros los imaginamos y los investigamos. De hecho, hoy en día, a partir de esta gran extinción que ocurre hace 10.000 años, hoy en día los animales gigantes, los mamíferos gigantes, son muchísimos menos y están localizados en puntos muy particulares del planeta. África es el caso quizás que todos podemos pensar rápidamente, donde hay animales que llegan a 1 tonelada y son unos cuantos. Hay algunos elefantes, jirafas, hipopótamos, rinocerontes. Hay unos cuantos animales que pueden llegar a 1 tonelada o superar quizás la tonelada. Sí, por esta parte del mundo no. Poco y nada. Mientras que si viajásemos de nuevo hace 15.000 años, podríamos encontrar quizás 20 animales que rondaban
la tonelada, o quizás no la tonelada, 500 kilos, mientras que hoy en día en Uruguay podemos encontrar una vaca que es introducida, un caballo que es de un tamaño grande pero también introducido. Esa es la principal diferencia. Bien, así que ya mencionábamos algunas especies, pero como para ir acercando a la audiencia a la megafauna, ahí vos mencionabas, creo, los gliptodontes, ¿no? Que eran como armadillos, como tatúes, pero mucho más grandes. Sí. Con los caparazones, ¿no? Tienen como exactamente, sí, la diferencia que tienen, además del tamaño, que es muy, muy llamativo, es que en el caso de los armadillos actuales, de las mulitas, estos caparazones, estas corazas que tienen cierta articulación, que son las bandas, los anillos, mientras que en el caso de los gliptodontes era mucho más rígida esta coraza, de hueso mucho más rígido, por repetir nuevamente, pero quizás de más grosor, y entonces eso hacía que tuviesen una armadura mucho más clara, mucho más fuerte respecto a los otros armadillos. Bien, estaban después los perezosos gigantes, ¿no? Quizás un animal que ahí sí que no tiene nada que ver con lo que con donde están distribuidos los perezosos hoy, ¿no? Exactamente, son parientes de los perezosos actuales, pero los perezosos actuales viven más al norte de Sudamérica. Estos gigantes no se podían colgar de los árboles. Estos gigantes eran terrestres, muchos de ellos probablemente podían cavar y vivir en grandes cuevas o grandes túneles al menos. Probablemente no los más grandes, hay el perezoso más grande que es Megatherium, probablemente alcanzaba muchas toneladas, 3, 4 toneladas, quizás un poco más. O sea, ¿qué tamaño? Así, y unos más grande que un oso. Más de 3 metros, sí. Tamaño elefante. Hay que imaginarlo pensando. Entonces probablemente sí, no se cree que esos perezosos pudieran cavar, pero hay otros más chicos que quizás cavaban, sí modificaban su ambiente, cavando, creando túneles. Eso sí, son como parientes, pero no son tan parecidos ni en su modo de vida ni en su tamaño. Los más populares, capaz que. Hoy, esa que estamos viendo una foto en el video, no sé si no es de uno de estos que estamos viendo. Esos son perezosos gigantes, sí. Justo que hay que jugando con la parte de los huesos y la reconstrucción. La reconstrucción posterior. Que de eso podemos hablar un poco, ¿no? De cómo todo lo que me imagino que juegan a la hora de reconstruir. Porque por supuesto, no sé, el pelaje y esas cosas no se conservan, ¿no? No, pero en el caso de los perezosos justamente se da la particularidad de que existen fósiles de pelo, que es algo muy excepcional que se conserve porque es tejido blando, digamos. Pero en el sur de Chile, en el libro hay una imagen. En el sur de Chile se encontró pelo, uñas por el frío, ¿no? Claro. En las cuevas, y es uno de los pocos vestigios fósiles donde se conserva algo que tenga que ver con la apariencia exterior de animales de la megafauna. Todo eso, ahora comento con otro que es uno de los que más me gusta a mí, porque ahora voy a eso, pero siguiendo nomás para bajando un poco ahí, creo que ahí afuera cuando estamos charlando antes de entrar al estudio, mencionaban, bueno, de la megafauna siempre se dice el diente de sable, ¿no? Como uno y ustedes en el libro ponen que es como una de las estrellas del periodo. Sí, sin duda, porque además es no sé por qué, ¿no? Es el carnívoro. Claro, los colmillos, eso llaman mucho la atención. Sí, y además dentro de la variedad de carnívoros que había en esta fauna, es un poco supongo que sería uno de los depredadores más importantes. Y sí, además los colmillos, eso lo hacen muy, muy característico, y el fósil en sí, más allá de la apariencia exterior, el cráneo, al encontrarlo, el diente. De hecho, en el lugar donde trabajamos nosotros, en una de las excavaciones, encontramos uno. Es bastante impresionante y muy llamativo para la gente. Después hay otros que capaz que no son tan conocidos, ¿no? Los notungulados, los toxodones. En el caso de esos últimos, ahí mencionan, hacen como una anécdota de Darwin, ¿no? Sí, de Charles Darwin, que exacto. Cuando pasó por este territorio encontró uno. Los notungulados son un grupo de mamíferos que son prácticamente endémicos. Hay algún registro en Norteamérica, pero es muy puntual, de Sudamérica. Son como parecidos a los hipopótamos, ¿no? En particular, toxón tiene un parecido, pero no tiene parentesco. De hecho, claro, los notungulados evolucionan casi exclusivamente en América del Sur. No tienen parientes actuales, o sea, cuando los últimos notungulados se extinguen al final del Pleistoceno, no dejan ningún animal que nosotros podamos ver ahora y que esté
cercanamente emparentado, más allá de algún otro ungulado de estos animales cuadrúpedos que caminan en sus uñas, en sus dedos. Podría estar lejanamente emparentado con un caballo, con una vaca, pero no hay animales cercanamente emparentados. Y dentro de los notungulados, sí, Toxón es uno de los más famosos, es uno de los últimos notungulados que sobrevivió, pero dentro de los notungulados tenés una diversidad muy grande con formas parecidas más a liebres, formas más parecidas a rinocerontes, formas más parecidas a hipopótamos, que eso se da por algo que se conoce como convergencia evolutiva, y que ese proceso evolutivo produce formas muy parecidas a otros animales por circunstancias independientes que desembocan en eso, en esas formas que nosotros podemos relacionar. Muchas veces atrás de eso hay comportamientos similares o necesidades, adaptaciones similares a determinado tipo de alimento, a determinado tipo de ambiente. Muchas veces está eso atrás de esa convergencia evolutiva. Y en el caso de Darwin, que pasando por acá se encontró con un cráneo, ¿no? Y sí, influyendo en su teoría. Es una anécdota que está relatada en el diario de Darwin. De hecho, el fósil hoy en día está en Londres. En el Museo Británico. En el Museo de Historia Natural. Y bueno, eso es interesante. Darwin, cuando estuvo en Uruguay, en uno de los momentos que estuvo en Uruguay, realizó un viaje hasta Mercedes. Y en las inmediaciones de Mercedes colectó algunos fósiles. Y uno de ellos es este cráneo de Toxón, que de hecho no lo colectó Darwin, sino que lo compró a unos jóvenes, a unos niños que estaban tirándole piedras. Y bueno, es interesante que ese fósil apareció en algún arroyo en las inmediaciones de Mercedes y después terminó en Londres. Y sí, en algún punto fue importante, la megafauna en sí fue importante para Darwin, formó parte de todas esas cosas que experimentó en el viaje para darle forma a esas ideas que terminaron en la teoría de la evolución por selección natural. Les decía que había otro que era uno de mis favoritos, que es el Macrauchenia patagónica, como sí. Que es como una especie de llama, pero con trompa, ¿no? Sí, es uno de los animales más extraños de la megafauna y uno de los que presenta uno de los mayores desafíos para la reconstrucción de su aspecto. Que ahí, eso me parece lo más interesante, ¿no? Es como un camello con trompa, pero no es exactamente un camello ni una llama. Parece un animal de Star Wars. Parece un animal de Star Wars. No hay alguno que es medio Parece así. que estuviera tomando algo en el bar de Star Wars. Y ha habido una gran discusión, ¿no? A lo largo del siglo, diríamos, de los últimos 100 años, acerca de cuál era específicamente su aspecto. Pues la trompa no se fosiliza. La trompa no se fosiliza, pero el cráneo tiene algunas características en su forma. Los orificios nasales están muy retraídos y eso implicaría que podría llegar a tener una trompa, como otros animales que tienen los orificios ahí, pero no es tan simple porque hay otras características del cráneo que también indicarían algunas otras cosas. Entonces hubo una discusión grande entre los paleontólogos y que eso también fue tomado también por los paleoartistas, los dibujantes, las personas que hacen reconstrucciones como las que están en este libro, para ver cómo representar de hecho ese animal, que es lo que pasa un poco con todos los animales del pasado, ¿no? Es como nosotros vemos en los libros, estamos acostumbrados a ver dibujos y ilustraciones digitales de todo tipo de animales, de dinosaurios, de mamíferos, de peces, de reptiles, de aves, pero estrictamente no sabemos cómo eran. Hay una dosis de imaginación, de interpretación y de ideas que van cambiando a lo largo del tiempo, que tiene que ver mucho con también el lugar que nosotros las personas le damos a esos animales dentro de lo que entendemos como la naturaleza, digamos. Y así uno puede ir viendo la historia de las representaciones y los dibujos de los fósiles a lo largo de los últimos 100, 200 años, y se va a sorprender cuán relacionado está también con el lugar
donde imaginábamos y la relación que teníamos con la naturaleza como persona. Entonces esto es algo como que también está en constante evolución, no solamente los animales, sino también nuestras ideas sobre los animales y representación. Probablemente dentro de 100 años vean este libro y les cause un poco de gracia cómo imaginábamos, cómo representábamos el pelo, la trompa o las patas de algunos de estos animales. Pero en este caso puntual, algunas pinturas antiguas sí, en Colombia. En Colombia, sí, eso es bastante reciente. Y bueno, también forma parte, como que se agrega a la discusión. Son pinturas rupestres, claro, que están datadas en una edad en la cual es perfectamente razonable que esas personas hayan visto a estos animales. Y en esas pinturas rupestres aparece una representación de un animal cuadrúpedo con un cuello relativamente largo y algo que parece ser una trompa. Entonces, bueno, ahí empieza la discusión de si estaban representando a Macrauquenia o no, o qué otro animal puede ser, o si la persona no pintaba bien y la trompa es un artefacto. Nunca tenemos eso en consideración, ¿no? Claro, pero bueno, sí, eso también es esa parte de que en realidad estos animales convivieron más o menos tiempo, más o menos miles de años con los primeros pobladores del continente, hace que exista esa posibilidad de que hubo personas que las vieron y esas pinturas rupestres comunican en parte cómo eran estos animales, claro, o cómo ellos los veían y bueno, y qué representaban. Y en esas pinturas hay además hay mastodontes, parientes de los elefantes que habitaban también Sudamérica, probablemente perezosos también estén representados. Sí, como dijo una compañera nuestra el otro día, nosotros sabíamos cómo se veían estos animales, solo que nos olvidamos. Claro. En un momento supimos cómo se veían. Hay cosas que la tradición oral no llegó. Exacto. Decían, para terminar nomás el recorrido, lo que no hubo, entiendo, por esta zona del mundo son mamuts, ¿no? Sí hubo otro tipo de mastodontes, pero no es lo que vemos en la era de hielo, por ejemplo. Claro, son animales muy emparentados. En el caso de los mamuts están todavía más emparentados, están muy emparentados con los elefantes actuales, con los elefantes asiáticos y los elefantes africanos. En el caso de los mastodontes que habitaron Sudamérica, pertenecen a otro grupo de proboscidios, que es el nombre científico de este grupo de animales con probóscide, con trompa, al cual pertenecen los elefantes. Y ese grupo tiene una diversidad bastante importante y los mastodontes son un grupo dentro de los proboscidios y en particular Notiomastodon platensis, que es el mastodonte que habitó esta zona, pertenece a este grupo. Está emparentado con los elefantes, tiene características muy similares a los elefantes en términos generales. Pero bueno, su historia evolutiva tiene unos cuantos millones de años de diferencia. Eso que decís de los animales emparentados y demás, ahora no recuerdo con cuál, con uno de los notongulados creo que dijiste que no quedan animales tan emparentados. Hay algunos que haya hoy, así como están los perezosos en otras partes del mundo, que son como, no sé si descendientes o emparentados con los perezosos gigantes. Acá en Uruguay, por ejemplo, ¿queda algún rastro de la megafauna? Creo que los armadillos son el caso ahí va que nombrábamos. Después, bueno, lo que comentaba Martín de las reconstrucciones, también hay como distintos grados de dificultad a la hora de reconstruir. Toxón, que no tenemos parientes cercanos, es mucho más difícil. Algo interesante que sí podríamos mencionar que ocurre es que en el Pleistoceno había caballos en Uruguay. Esos caballos había dos géneros de caballo, de hecho. Esos caballos habían llegado de forma natural por sus propios medios desde Norteamérica y bueno, estos dos géneros de caballos se extinguen hace 10.000 años y sin embargo nosotros hoy en día podemos ver caballos acá en Uruguay y esos caballos son producto de un cambio en su distribución a partir de la introducción de los humanos. Entonces ese ejemplo, por ejemplo, no cumple exactamente con lo que vos me decías, pero es interesante de que, bueno, hoy en día hay caballos y hace 10.000 años había caballos, pero de formas totalmente independientes una de otra. Algunos cánidos también, ¿no? No sé si están vinculados con los perros que tenemos hoy. Cánidos, sí. El libro menciona a un caño que en general los caños están como bastante emparentados, los caños sudamericanos, y este en particular está bastante emparentado con el aguaraguazú,
son parientes cercanos. Que es un animal muy escaso en Uruguay. Sí. En Uruguay sí, bueno, extinto, sí. En verdad, pero por otras razones. Bueno, o por las mismas, no sé, ahora ya veremos. Pero sí que es un animal que está presente en la región. Igual, claro. de todas formas, es un cánido que está en la vuelta. Ojalá se lo hubiera más seguido, pero cada tanto hay algún avistamiento, ¿no? Sí, Como hay el puma. avistamientos. Bueno, ahora el puma tuvo ya un registro bastante certero, digamos. Ojalá sea para quedarse. Porque hacía mucho tiempo que no había. Bueno, el puma y el aguaraguazú también eran una de estas faunas que convivía también con la megafauna. Probablemente no superponiéndose exactamente en el territorio, pero sí en la misma zona. O sea, de hecho hay fósiles de animales, puma. de pumas y de ese tipo de animales también. Buscando actualización. Se ha encontrado que necesita una actualización en diseño de videojuegos, diseño web y marketing digital. En Fundación Telefónica Movistar te brindamos cursos virtuales gratuitos para que adquieras las herramientas digitales que te mantendrán actualizado. Conocelas en www.fundaciontelefónica.uy. Mejora tu currículum y prepárate para el mundo laboral. Además, la certificación es gratuita. Fundación Telefónica Movistar. Actualizate hoy con las herramientas del mañana. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Estamos conversando sobre el libro Megafauna 3D, en realidad sobre la megafauna. Hasta ahora veníamos hablando con el paleontólogo Luciano Varela y con Martín Batallés, que es diseñador gráfico, dibujante, fotógrafo. Interesado desde chico en la paleontología, en tu caso, ¿no? Sí, No te fuiste por ahí, pero ahora estabas vinculado no solo por esto, ¿no? Sí, hace muchos años que trabajo con el equipo donde trabaja Luciano y las otras compañeras y compañeros en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, ya más de 10 años. Documentando lo que se encuentra. Sí, al principio sí, documentando, trabajando de la fotografía, la ilustración, del diseño, pero poco a poco también metiéndome un poco más en la parte de conservación y de cuidado de las colecciones, y después estudié museología en humanidades, entonces eso me permitió algunas herramientas también para trabajar en la colección, y entonces un poco me vinculo ahí, un poco trabajando con las manos en el barro y otro poco dibujando, sacando fotos, y que es lo que vengo haciendo hace más tiempo. Bien, el proyecto nace de este sitio, ¿no? En Arroyo Vizcaíno, ahí cerca de Sauce. Me decían que el hallazgo original es en los años 90, ¿no? Sí, en el año 97, a partir de una seca muy importante, aparecen los primeros fósiles. Claro, baja el agua y ahí se encuentran. Sí, actualmente es el lecho de un arroyo, arroyo del Vizcaíno, y en el 97, a partir de una seca muy grande, aparecen los fósiles, y en un principio fueron colectados por estudiantes del liceo de Sauce. No participaron paleontólogos de la excavación, probablemente porque era enero, no se pudieron contactar. Y bueno, eso después pasaron años, pasó la colección, que era de aproximadamente unos 200 especímenes, creo. Estuvo en distintos lugares, el sitio nunca se volvió a excavar de nuevo, hasta el año 2011. Que volvimos a excavar, sí, ahí nuestro grupo de investigación del laboratorio de facultad, y a partir de ahí hemos venido haciendo excavaciones casi anuales cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. Necesitamos como cierta sequía para poder represar el arroyo y poder vaciar esa sección del arroyo. En una zona, la particularidad que tiene es que hay mucha concentración de fósiles, ¿no? Sí, es lo más llamativo del sitio, y lo que creo que más lo diferencia de otros sitios de Uruguay donde podemos encontrar estos animales en particular, si hablamos de megafauna, es la densidad de fósiles. Hay secciones del sitio donde se pueden encontrar 100 especímenes, 100 elementos, huesos, por decir de forma simple, por metro cuadrado, que eso es mucho, no es lo que suele ocurrir. No haces un pozo en cualquier lado y encontrás eso. No estamos hablando de esqueletos completos, ¿no? De esqueletos ensamblados, como uno vería el esqueleto con la forma similar a cómo está el animal en vida, ¿no? Estamos hablando de huesos todos uno encima del otro, y así se logran esos 100.
No es lo que ocurre normalmente. Lo que ocurre normalmente es que los huesos estén aislados, que los huesos estén rotos, que sean fragmentos, que encontremos uno, quizás dos, u otros más alejados. Incluso en sitios donde es muy probable encontrar fósiles de megafauna, no es que vas y encontrás muchos por metro cuadrado, sino que tenés que caminar bastante y cada tanto va a aparecer alguno. Eso es en un sitio donde tenés bastante chance de encontrar, ocurre eso. En Arroyo Vizcaíno no, en Arroyo Vizcaíno es 100% probable encontrar huesos, y muchos. Y muy diversos además, con mucha diversidad de animales, que eso también es otra característica interesante del sitio. Todos estos animales que estuvimos hablando, no todos, pero muchos de los animales que estuvimos hablando hace un rato están presentes en el sitio, más que nada perezosos, del género listón, que era el que estábamos hablando hoy, pero también tigres de dientes de sable, toxón, gliptodontes, mastodontes. Hay una diversidad muy grande, lo cual lo hace un sitio muy interesante desde ese punto de vista también. Hay que agradecerle a los estudiantes del Liceo del Sauce, entonces. Sin duda, sí. No, ese sitio tiene esas características y interesantes, esto de que hablamos de la cantidad, de la densidad y la diversidad, pero también tiene una historia muy interesante porque tiene que ver mucho con la localidad, con la comunidad. De hecho, la colección está ahí. La colección está en Sauce y se puede visitar ahí, y los más de 2.000 fósiles que venimos extrayendo en las distintas excavaciones, incluyendo a estos 200 que decía Luciano que extrajeron en los 90, están presentes en la colección, y la idea es que siga ahí y se realizan investigaciones ahí. Nuestro laboratorio de investigación y de preparación está ahí, o sea que es un sitio que está bastante conectado ahí con la historia de la comunidad, por eso de que fue la propia gente de ahí que lo encontró. Claro. La otra particularidad que tiene el proyecto o el sitio de Arroyo Vizcaíno y el equipo que armaron ustedes, es el trabajo de difusión que hacen, ¿no? Ya hace bastantes años, desde 2016 que empiezan, ¿no? con la web, con la plataforma. Uh-huh. Que desemboca ahora en el libro Megafauna 3D, pero ya en la web ya tienen bastante avanzado. El equipo nuestro de laboratorio de paleobiología de la Facultad de Ciencias, creo que ha tenido desde que está de su formación, ha tenido como una vocación por la divulgación, antes que estuviéramos nosotros, digamos. Incluso, ¿no? Sí, ya había publicación de libros, había de varios libros, más de uno, siempre se dieron charlas, talleres ahí en Sauce y en otras escuelas del país, en los medios de prensa, digamos, como que esa vocación estaba, y nosotros cuando nos sumamos hace una década, un poco más, también como retomamos ese espíritu que ya estaba en el laboratorio, y lo continuamos de algún modo, sumándole las cosas que fueron apareciendo en la investigación, en este caso la tecnología de la digitalización 3D de fósiles, que empezó siendo como para investigación en principio, ¿no? Como para poder hacer reconstrucciones tridimensionales y en la computadora de los fósiles, para poder manipularlos y estudiarlos de otros modos, ¿no? Sí, de otros modos que se hacen más difícil, con las técnicas tradicionales, y que le permitió a ellos hacer investigaciones bastante más complejas. Hay una parte que tiene que ver con la investigación, donde se ha comenzado a usar en las últimas décadas, distintas tecnologías para obtener reconstrucciones tridimensionales de los fósiles, con distintos objetivos. Eso permite realizar diferentes cosas. Uno puede pensar como desde la más básica, la inicial, donde un escaneo que termine en una reconstrucción tridimensional, pero que sea hecho a partir de un tomógrafo, te permita ver en un bloque de sedimento, de roca, cómo está dispuesto el fósil dentro de esa roca, cuando por algún motivo sea muy difícil llegar a ese fósil en la roca, porque sea muy frágil, porque la roca sea muy dura, porque no queremos alterar el fósil antes de poder observarlo. Entonces eso quizás no en nuestro caso, porque los fósiles son muy grandes y están en un sedimento muy blando, pero eso se ha comenzado a usar. Después, siguiendo con la información que uno puede obtener de tomografías, puede llegar a obtener reconstrucción de partes internas del fósil que no la podrías ver. El caso que en nuestro laboratorio medio que inicia esta línea de investigación de utilizar reconstrucciones tridimensionales es estudiar las cavidades de los cráneos en donde se ubica el cerebro del animal.
Entonces eso te permite obtener un modelo tridimensional muy cercano a lo que sería el cerebro de ese animal y poder estudiarlo. Entonces para eso es muy útil, y eso nuestro compañero Sebastián Tambuso realizó su maestría con eso, y esa línea de investigación que avanza en generar estos modelos tridimensionales que después desembocan en la capacidad de utilizarlos para divulgación. Y bueno, después tenés otras técnicas que quizás no te reconstruyen las partes internas, sino solo las partes externas, que obtenés modelos tridimensionales del fósil, que son la mayoría de los que están en Megafauna 3D. Y eso en investigación te puede servir para entender mejor la forma, para entender mejor cómo funcionaban estos animales, cómo se movían, cómo masticaban, las fuerzas que podían generar para masticar. Entonces toda esa investigación nosotros la desarrollamos en nuestras líneas de trabajo, y nos permitieron como generar un montón de modelos tridimensionales de fósiles, principalmente de Arroyo del Vizcaíno, pero también de otras colecciones. Y eso aparece en el libro, todo esto que ustedes hacen como investigación, en el libro desemboca en que nosotros también podemos, con los celulares, o supongo que con tablets también se puede hacer, ¿no? A través de una suerte, no son QRs, ¿no? Pero es la tecnología muy parecida. Es una tecnología de marcadores de realidad aumentada, digamos. Hay un QR que es el que está presente en el libro, que te lleva al navegador, a una web, en una web donde te va a pedir un par de permisos. No es necesario bajarte una aplicación para hacer la realidad aumentada con este libro. Eso es importante. Sí, eso fue como algo que nos pareció interesante. No requiere descargar una aplicación, instalarla en su celular. Funciona en la web 100%. Sí, a través del navegador web del celular se puede tener acceso a la cámara, y después hay un montón de marcadores adentro del libro que hacen que eso que vemos en el papel también tome vida animada en la pantalla del celular, ya sea la reconstrucción de los animales, como si hubieran visto en vida, o de fósiles que fueron digitalizados en estos procesos que hablamos recién hace un ratito. En la transmisión en video estamos viendo algunas como capturas de pantalla de eso, ¿no? De cómo los animales pueden saltar de la página, y vos los podés mover, ¿no? Los podés rotar, tienen cierto movimiento, como que caminan un poquito, ¿no? Sí, algunos los que son reconstrucción de animales tienen alguna animación que le da como un interés especial, y después los fósiles, todos los otros animales también se pueden rotar, se pueden manipular en el celular, y esos fósiles son parte de eso que vos decías recién, de la plataforma online que se llama megafauna3d.org, que es como el antecesor de este libro, o no el antecesor, pero forma parte es uno de los elementos de este ecosistema como de educación y divulgación que fuimos creando medio sin querer, que se llama Megafauna 3D. Transmedia, le dirían hoy. Exacto. Y que fue un poco creciendo desde 2016, cuando a través de un fondo para divulgación que tenía ANI, que ya no lo tiene, se nos permitió financiar esta plataforma online, que es con fósiles de distintas partes de Uruguay, de megafauna, que también ahí se pueden manipular, se pueden rotar, hay información, actividades didácticas. Después se transformó también en actividades presenciales, en charlas, en talleres en escuelas, en museos, en materiales didácticos físicos, ¿no? Réplicas hechas con impresora 3D, manuales para docentes, guías que fueron repartidas en algunas escuelas. Y un poco después eso todo desembocó en la creación de este libro, que es donde confluyen un poco todas estas cosas que venimos hablando: las reconstrucciones, las ilustraciones, los dibujos, los fósiles en 3D, los textos que veníamos trabajando ya para nuestras publicaciones en los sitios web y en las redes, pero reescritos y readaptados para el formato del libro. Digamos que el libro es un poco el compendio de todos estos años de Megafauna 3D, y a la vez es un elemento más que juega con todos esos otros que componen eso, y con otros que ojalá podamos hacer en el futuro. Me imagino que si decíamos que era un desafío ya hacer la ilustración en 2D de estas especies para las cuales hay tanta información que no tenemos, las reconstrucciones así en realidad aumentada en 3D debe ser más todavía, ¿no? Me imagino que también será más divertido. Sí, tenemos suerte. Este es un libro que fue hecho en equipo, no hay un autor específico. Sí, al final están como todos los créditos, ¿no? Sí, exacto. Somos
está el paleontólogo, está Luciano, Sebastián Tambuso, Richard Fariña, que se encargaron de la parte, sobre todo de textos y de la realidad aumentada y los fósiles en 3D. Después tenemos una paleontóloga que es Mariana Di Giacomo, que trabaja en Estados Unidos, en Yale, pero que fue parte del equipo nuestro por muchos años, que también escribió algunos textos y hizo corrección. Estoy yo, que hice algunos textos también, diseño, fotografía. Gabriela Costoya, que es programadora y diseñadora. Y después Mauro Moyano y Facundo Gómez, que son artistas 3D, que fueron los que hicieron estas reconstrucciones de los animales, en conjunto en diálogo con los paleontólogos para que también las reconstrucciones fueran informadas también por las investigaciones. No era que aparecía el ilustrador 3D en paracaídas, sino que... No, hace tiempo que de hecho que trabajamos. Sí, hay un ida y vuelta. Igual vos también decías que trabajás con eso ya de por sí en el área paleontológica, ¿no? O sea, trabajamos con reconstrucciones 3D de los fósiles, de los especímenes fósiles. Claro, no del gliptodonte entero capaz. Claro, entonces el cráneo que aparece, sí, lo escaneamos nosotros por diversas técnicas, sea tomografías o distintos escáneres, pero la reconstrucción de los animales no, las hizo Mauro Moyano, como decía Martín. Sí hay un ida y vuelta, y sí nosotros tratamos de tener como ese ida y vuelta, pero al mismo tiempo siempre hay un grado absolutamente de un criterio artístico y de una elección artística, donde me parece que Mauro ahí es el que logra que estos animales tengan ciertas características que llamen la atención. Sí tratamos de llegar como a reconstrucciones que estén de acuerdo a lo que conocemos con los esqueletos y lo que llevamos, como decía Martín, en el caso de este perezoso Milodon, que se encontró en Chile restos de su cuero. Llegar a que el color en ese caso o el pelaje sean parecidos, pero después hay ciertos lugares donde hay incertidumbre desde el punto de vista de la investigación, donde hay distintas ideas, distintas hipótesis. Estaban las colas de los gliptodontes, ¿no? Si tenían púas, si tenían esto. Exacto. Hubo otro caso, por ejemplo, en el caso de Megaterio, el perezoso más grande, si tenía pelo o no tenía pelo, viviendo en un ambiente, quizás se podría pensar, los elefantes de tan grandes que llegan a ser no tienen pelo por un tema del calor que necesitan disipar. Y con el Megaterio eso está en discusión a nivel de investigación. Entonces hay autores que piensan de una forma, autores que piensan de otra, evidencia que va hacia un lado, evidencia que puede ir para otro. Y después está la mirada del artista donde resuelve ciertas cosas y tiene como su visión de, quizás en el que no se conocen los colores, cómo podría haber sido ese animal respecto a su pelaje, por ejemplo. Hay el espacio para jugar. Sí, sin duda que sí. Este libro, primero que nada, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, ¿En librerías? Se puede conseguir en librerías. Antes que nada, déjame decirte que este libro también, así como el proyecto Megafauna 3D en sus orígenes fue financiado por proyectos de divulgación de ANI, este libro es posible gracias a que ganamos un fondo concursable del MEC en el año 2019, y también por el apoyo de la imprenta gráfica Mosca, que se la jugó un poco por el libro también para que pueda existir. Digamos que en gran medida el proyecto Megafauna 3D existe porque existieron y existen fondos públicos para la divulgación que hacen viable proyectos de difusión, de educación, de divulgación que surgen de la academia y que llegan salen de ahí y llegan al resto de la sociedad. El libro se consigue en librerías de Montevideo, en muchas, casi todas, en algunas librerías de capitales del interior, pero también se consigue escribiéndonos a través de las redes sociales, que es Megafauna 3D, nos encuentran ahí en Instagram, en Twitter y en Facebook, o escribiéndonos a megafauna3d@gmail.com, y también lo pueden conseguir por esos medios. Dirían que para qué rango etario puede ser. Bueno, originalmente cuando lo pensamos... Afuera, perdón, porque antes de entrar hablábamos de cómo yo tuve una etapa de dinosaurios cuando era más chiquillo. Yo sé que no son dinosaurios, ya lo aclaramos, pero bueno, está un poco cercano. Una etapa de animales antiguos. Una etapa paleontológica. Sí. No es que después la abandoné, me sigue interesando, pero capaz que ya no tengo muñequitos como tenía. Pero los textos son como más
los textos son lo puede leer cualquiera, digo, no, sí, no son textos infantiles. No son textos infantiles, ni tampoco tratamos de que fueran textos demasiado técnicos, sino que tratamos de llegar ahí a un equilibrio y que el libro también planteara como un recorrido y una mirada que excediera el mero digamos, colección de animales, sino que tuviera una mirada como evolutiva, histórica, de distintos ángulos, y nos ha sorprendido en eso que decís de las edades, cómo el libro como que tiene distintas vías de entrada, digamos, vías de acceso, y si bien originalmente lo pensamos como para niños un poco grandes o público más juvenil o adolescente, nos estamos dando cuenta que funciona a muchos niveles, porque los niños muy chicos, incluso aquellos niños que no saben leer, se emocionan mucho con las ilustraciones, con la realidad aumentada, y entonces tienen un hermano más grande que le lee los textos, o un primo, o los padres se interesan, o los abuelos también estaban interesados en ese tema y encuentran cosas en el libro que siempre habían querido saber, y quizás la información no estaba tan accesible. Entonces, de algún modo es un libro para todas las edades. Eso es lo que nos gusta pensar, y lo que hemos medio constatado en este mes en el que el libro está en la calle. Martín Patallés, Luciano Varela, muchísimas gracias por estos minutos de esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchas gracias. Recordemos nomás, las redes sociales dijiste que es @megafauna3D nomás. Y el sitio web es megafauna3d.org, y bueno, a través de ahí nos pueden escribir, o si no en librerías pueden encontrar el libro. Muchísimas gracias. Gracias a vos.